Y ahora sí vamos a una parte esencial. Antes de ir a esta parte, a ver qué hora es. Vamos a ver, estar tantas horas sentados, tampoco. 5:30. Ok, a ver chicos, vamos a hacer un receso de 2 minutitos para que se estiren, tomen agüita, cualquier cosita, y también para que me pregunten si quieren por el chat cualquier cosa antes de continuar, porque ya vamos a empezar la metodología de la investigación en sí. ¿Ok? A ver, un ratito. Entonces, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer de manera auditiva o también la pueden hacer por el chat, como ustedes deseen. ¿Ok? El que quiere conversar normal puede prender su micro, no hay problema. Yo ya activé los micros de todos, así que cualquiera puede activarlos también y hacer su pregunta si quieren auditiva o si no por el chat. Ok, vamos a la etapa ahorita de preguntitas, hasta lo que se ha explicado ahorita, y de paso también que se estire. No sé si saben, pero la norma de ergonomía, la resolución ministerial que establece las normas de ergonomía, establece que por cada 50 minutos sentados frente a una computadora tenemos que hacer 10 minutos de pausas activas, que indican estiramientos musculares, ya efectos de no tener daños al sistema musculoesquelético. Ok, pues siempre un descansito, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok o nada se entendió? O es uno es lo otro, o nada se entiende o todo se entendió. Ingeniera, Allá, usted dijo Fiorella, de me que... preguntabas si el seguro complementario de trabajo de riesgo es opcional. La norma especifica que es obligatoria para las actividades riesgosas, ¿ok? Toda actividad riesgosa está obligada a que el empleador contrate el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Cuáles son las actividades riesgosas? Están enlistadas en el anexo 5 del Decreto Supremo 00398 SA. Hay una lista de todos los trabajos que se consideran riesgosos. Si el empleador realiza su actividad dentro de esa lista, está obligado a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Como ejemplos, ¿quiénes están? Construcción civil, minería, explosivos, trabajos con estructuras metálicas, sanitarios, salud, también está en ellas. Serenazgo fue agregado después, también, y limpieza pública también fue agregado después, con posterioridad. Son una de las tantas, pesca también está, que son consideradas riesgosas y es obligatorio tener su seguro complementario de trabajo de riesgo. Aquellas actividades que no están enlistadas, es opcional que el empleador contrate o no el seguro de trabajo de riesgo. Por ejemplo, supermercados, no es riesgoso, es opcional. Venta de abarrotes, transporte público urbano, no está considerado como trabajo riesgoso aún, por ejemplo. Es opcional. Pero si en esas opcionales ocurre un accidente de trabajo, el empleador paga todo hasta la total recuperación del trabajador. Por eso muchos empleadores, a pesar de no estar en actividades riesgosas, contratan este seguro, porque el seguro tiene una prima de acuerdo al riesgo, ¿ok? Para evitar que si ocurre un accidente, pues no tengan ellos que gastar un montón de dinero en la recuperación del trabajador, simplemente el seguro lo asuma, ¿no? De ahí me dice Fiorella que son ya, comentaba que son 8 los registros obligatorios, entre ellos 1 registro de accidentes de trabajo. ¿Cuáles son los otros o dónde los ubico? Ya, son varios registros. El registro, primero, de inducción, capacitación, ya, e información, donde ahí registro todas las capacitaciones y charlas que hacen los trabajadores. Registros de incidentes y accidentes de trabajo, registros de enfermedades ocupacionales, registro de exámenes médicos ocupacionales, ¿ok? El registro de auditorías de seguridad y salud, el registro de equipos de emergencia, ahí registran los extintores, o todos aquellos equipos como las camillas, los botiquines, todo. El registro de inspecciones internas que realiza usualmente el comité o el prevencionista o el de SOMA. ¿Y cuál se me estaría escapando? Y el registro de riesgos de agentes. Claro.
Registro de exposición a riesgos y monitoreo de riesgos de agentes físicos, biológicos, ergonómicos, ¿ya? Que es un registro donde yo cada cierto tiempo tengo que indicar si he monitoreado los riesgos de mi empresa. Por ejemplo, si estamos trabajando en lugares donde hay máquinas industriales que generan ruido, cada cierto tiempo tengo que llevar a una empresa especializada a monitorear el ruido y se registra en qué mes, qué día y qué mes se hizo ese monitoreo y cuáles fueron los resultados. Qué máquinas tienen ruidos superiores a lo normado y por lo tanto esos trabajadores que laboran ahí tienen que tener protección, ¿no? Cada cierto tiempo tienen que hacerse ese monitoreo. Si yo trabajo en una empresa que haya riesgos biológicos, por ejemplo, limpieza pública, los chicos tienen riesgos biológicos, hay que hacer un monitoreo de esos riesgos biológicos y se registran en ese registro. Allá, me piden el decreto supremo de las actividades riesgosas, decreto supremo 00398 SA. El mismo decreto que les puse en las diapositivas, de las que les puse no es accidente de trabajo. Es ese mismo decreto que establece qué es accidente, qué no es accidente, y cuáles son las actividades riesgosas. Número 00398 SA. ¿Ok? Muy bien. Ya pasó un periodo de tiempo, disculpen, pero tengo, según la norma, que hacer mis estiramientos. Ahora sí, continuamos, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora sí a hablar de la investigación en sí. Las fases de la investigación de accidentes. Primero, ¿cuál es la primera parte cuando ocurre un accidente de trabajo? Atender al accidentado, es lógico, ¿no? Primero, en cero ocurre el accidente. 1, atender al accidentado de manera inmediata, que va a incluir rescate, comunicar a servicios médicos, evacuarlo, asegurar la zona, ¿no? Proteger, limitar accesos y paralizar los trabajos en toda esa área o en toda la empresa, si es que es un accidente mayor, a efectos de que nadie más salga perjudicado. Es la primera acción que se realiza. Hablando de esto, les dejo hincapié también de algo, ¿no? Cuando hablamos de accidentes hay que hablar en sí de todo el sistema de gestión de seguridad. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también establece que ustedes tienen que tener brigadas ya establecidas, ya formadas. Así como me forman los comités, me forman las brigadas. Brigada de primeros auxilios y rescate. Brigada contra incendios y brigada para evacuaciones por los sismos o los desastres naturales de acuerdo a la localidad, ¿no? En Tacna, por ejemplo, Moquegua, Hilo, lo más común son sismos, ¿no? Y huaicos en algunas zonas, entonces tenemos que tener en eso. Y esas brigadas tienen que estar capacitadas. En el caso de que haga trabajos en altura, ya que haya riesgos de caída en altura, tengo que tener una brigada especializada en rescate de trabajadores de este tipo. ¿Por qué? Un trabajador que me elabora, por ejemplo, en construcción civil, que me está construyendo un edificio pues de 12 pisos, digamos, ya que yo le doy toda la indumentaria necesaria, le doy su arnés, hay un sistema anticaídas y todo lo demás, de pronto, digamos, pero a pesar de que está con toda la indumentaria, cae de un 8º piso, y como está con el arnés y el sistema anticaídas, queda colgando, ¿ya? No cae, que es lo que queremos, que no caiga al suelo para no perder la vida, ¿no? Queda colgando, está vivo todavía, ¿no? Tienen ustedes solo 15 minutos para rescatarlo, 20 a lo mucho. ¿Por qué? Porque el arnés tiene una estructura, una forma, ya que incluso rodea el muslo, y el trabajador al caer, al colgar, este arnés le va a presionar los muslos de tal manera que le puede poco a poco interferir con la irrigación sanguínea de la arteria femoral. Y es bien peligroso. Si está más de 20 minutos colgado, ese trabajador puede tener un paro cardíaco, puede tener problemas sanguíneos, coagulación, o incluso perder los miembros inferiores por falta de irrigación sanguínea. Pues es necesario tener esta brigada. Pues es necesario tener todo un procedimiento de cómo rescatar a los trabajadores en caso de ciertos riesgos que yo tengo que haber analizado previamente, ¿ya? Cuando ustedes hacen el módulo de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el IPER, y controles IPER-C, tienen que establecer como medidas correctivas también esto.
el tener las brigadas de rescate cuando hay riesgos altos determinados, ¿ok? Muy bien. Entonces, hablamos primero de esto del rescate, ¿no? La fase prioritaria es atender al accidentado, asegurar la instalación de su entorno, ¿ok? Y es necesario considerar la conveniencia de tomar los datos en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el accidente, si dejamos pasar mucho tiempo, se pierde la información. Cómo cayó, dónde cayó, ya los testigos en ese momento pueden decir una cosa y después pueden cambiar de discurso, por así decirlo, ¿no? Es mejor tomar la mayor cantidad de datos necesarios en ese momento, ¿ya? Igual, si es un incidente o accidente que ocurre porque se liberan productos tóxicos o peligrosos, también hay que considerar como parte de la respuesta, el rescate, la acción inmediata en el accidente, también monitorear, medir, pues, cuánto gas hay ahí. Lucerito levantó la mano, dice, a ver, Lucero, dime. A ver, ratito. Ya, Lucero, a ver, dice. Aquí está. ¿Quiénes y cuántos deben conformar las brigadas? La norma no especifica cuántos mínimos, pero ¿quiénes? Los trabajadores. ¿Ya? Los trabajadores son los que tienen que formar las brigadas. Y el empleador está obligado a capacitar a las brigadas. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, continuamos. Listo. Siguiente. Planificación de la investigación. Hay que determinar las características, dimensionar cómo va a ser la investigación. ¿Cómo lo hacemos? En base a cómo ha sido el accidente, a la gravedad del accidente. Vamos a necesitar más recursos si el accidente es más grave, si implica un mayor daño. Por ejemplo, es diferente investigar un accidente de una persona que se tropieza por un tapiz, como habíamos hablado en el ejemplo anterior, a investigar un accidente de 3 trabajadores por derrumbe de una zanja. ¿Ya? Mis recursos van a ser distintos. El tiempo que tome va a ser distinto. Por investigar un accidente por tropiezo del tapiz, en el momento, en 5 o 10 minutos, lo puedo detectar las causas. Para investigar un accidente por derrumbe, hay más posibilidades, hay vibraciones, mal cálculo del suelo, una mala memoria del suelo, malas intibaciones, mal proceso de trabajo de repente, ¿no? Entonces, o de repente hay una vibración sísmica producida de manera natural, entonces todo eso toma más tiempo. Entonces, pues hay que planificar la investigación de acuerdo a cómo sucede el accidente y cuál es la gravedad del mismo. Hay que recopilar toda la información que se pueda. Testimonios. Los testigos hay que tratar de hablar con ellos lo antes posible, eso sí. Documentos, fotos, reglamentos, lo antes posible también. Se diluya o se pierda, porque sucede que los trabajadores testigos dicen una cosa en el momento y a los días cambian de versión, o porque se olvidan porque han tenido un shock traumático viendo a su compañero pues accidentado, o porque hay una intencionalidad de ocultar información, ¿ya? Entonces es necesario establecer ahí todo lo que se pueda, ya sacar toda la información que se pueda. Y yo les hablo de mi experiencia personal, ¿no? Como investigadora de accidentes, por ser inspectora. Me han ocurrido accidentes que nos comunican, digamos que sale pues en un medio de prensa a las 11 de la mañana y a las 11:30 yo estoy yendo al lugar de los hechos porque nos hemos enterado de esa manera, ¿no? A veces no siempre nos enteramos por las mismas fuentes, ¿ok? Estoy ahí y en ese momento tomo la foto, el video, estoy mientras lo rescatan al trabajador, estoy hablando con los chicos del comité de ahí mismo, con el compañero que estuvo al lado, y me dicen todos una serie de cosas que coinciden, ¿ya? Pero cuando los cito a la oficina a los 2, 3 días para tomarles una manifestación, ya con firma y sello, de repente, cambiaron de versión. La cambian, ¿no? Si me dijeron antes que ingeniera,
¿sabe qué? Ya estábamos nosotros al empleador diciéndole que esa máquina no funcionaba bien, que la vodka no estaba bien funcionando, y por eso se le ha vaciado los frenos y ha atropellado al compañero, dice, ¿no? Y todos me dicen lo mismo, pero cuando es el día de la manifestación, digamos, en la oficina 3 días después, no sabemos qué pasó, no, estaba con su mantenimiento, siempre, ingeniera, sí hay un mantenimiento que siempre se le hace, el chico está preparado, el que maneja, no es culpa de que el trabajador que se pasó por ahí nomás sin que nadie le dijera. Cambiaron totalmente de idea. ¿Ya? Entonces, es necesario, lo más veraz es lo que es más cerca a los hechos, en el momento más cerca a los hechos, ¿ok? Por eso se toma todo lo antes posible. Documentación también, porque después se pierde, ¿eh? No aparecen documentos después. Fotos hay que tomar en el momento, los manuales de los equipos que se utilizaron, fotos de los equipos causantes o que pueden ser, pues, intermediarios en el accidente. Si se cortó la mano con determinada máquina, tomarle foto, video, la serie, todo, porque después cambian la máquina y aparece otra. O la desaparece, me ocurre. Igual una vez un trabajador, una esposa de un trabajador vino indicando que su esposo se había aplastado la mano con una máquina prensadora de una determinada fábrica que en Tacna, y nos pasó la voz a la semana del accidente. O sea, ella viene a poner la denuncia porque a su esposo lo habían dejado abandonado en el hospital, y viene indignada porque su esposo no tenía por toda la atención que merecía, ¿no? Nos pasan la voz, nos enteramos del hecho una semana después, ¿ya? Vamos en ese momento a la fábrica y ya no existía la máquina. No existía. Quedaba el rastro en el piso de que algo había habido ahí, porque cuando hay una máquina que está a tiempo en un lugar, quedan rastros. Ustedes cuando tienen un mueble en un lugar por 3, 4 años y lo mueven, incluso por meses, no queda ahí una sombra establecida, ¿no? Hay una marca ahí, ¿no? Había una marca, ¿no? Pero ya la habían movido, ya la habían sacado la máquina, para no dejar rastro de cómo estaba esa máquina. Si hubiéramos visto la máquina, de repente detectábamos que funcionaba mal desde hace tiempo y por lo tanto era responsabilidad del empleador, ¿no? Pero ocurre, por eso es que les digo de que toda investigación se realiza lo antes posible. Analizar los hechos del accidente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? En el por qué voy a empezar a hallar las causas. Analizo los hechos. Mi hipótesis, hago una hipótesis, ¿no? Mi hipótesis es que se accidentó porque la máquina, en el caso del que se aplastó Buenas noches. La máquina no funcionaba bien y pues bajaba la prensadora sin el botón que lo accionara, ¿no? Había un mal, a mi hipótesis era que había un mal sistema ahí, ¿no? Por ejemplo, puede ser una hipótesis, ¿no? Hallo las causas inmediatas, que ya hemos hablado que son actos y condiciones subestándares, que más adelante les voy a explicar con más detenimiento. Los factores que coayudaron pues a que ocurriera el accidente, de repente pues, el trabajador estaba distraído, que ya estaba terminando su turno de trabajo y estaba cansado, que había hecho horas extras en días seguidos, y ya pues tenía un cansancio físico y mental, también puede ser parte de las causas, ¿no? Y establezco cómo voy a investigar, ¿no? Con métodos inductivos, deductivos, técnicas de análisis, les he traído 3, que vamos a hablar también más adelante, y hacemos ya nuestro informe después, ¿no? En el informe vamos a poner todo lo que hemos hallado en la investigación, nuestras recomendaciones, nuestras conclusiones, establecer qué mejoras hay que hacer a los sistemas de gestión, a los procedimientos, a la organización, ¿no? De una manera concreta, concisa, vamos a establecer ahí los factores que causan este accidente, ¿no? Hay que tratar de evitar confundir en el informe, ¿no? Que no poner cosas que de repente no sean relevantes, ¿no? Incluir aspectos resueltos para poder seguirlos después, ¿ya? Incluir la cronología de los hechos, es importante establecer una cronología de hechos, ¿no? 7:30 de la mañana, el trabajador Juan Pérez ingresa al centro laboral, marca su tarjeta de ingreso, ¿no? Prueba de ello su tarjeta de ingreso, ¿no? Labora en la máquina 1 desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Hace un descanso de 15 minutos para ella, se fue a la cafetería del centro de trabajo, comió tal cosa y regresó.
¿no? Según trabajadores, se encontraba alegre y atento a todas sus labores. 10:30 continúa trabajando hasta las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde se va al baño, no sé, regresa. 3:30, el trabajador, el compañero dice que ya lo vio un poco cansado, que empieza a pensar en su familia y está preocupado porque tiene problemas en casa. A las 4 ocurre el accidente. También pueden poner incluso, ¿no? A las 11 de la mañana la máquina reporta una falla, ¿no? Mejor dicho, se siente una falla en la máquina y el trabajador reporta la falla a mantenimiento y el mantenimiento no hizo nada, por ejemplo, ¿no? Toda la cronología de todo lo que ocurre desde que ingresa el trabajador hasta que ocurre el accidente, ya como parte del día laboral. Y una cronología también, si es que el accidente ocurre con una máquina o vehículo, una cronología de los mantenimientos previos que ha tenido esa máquina previos al accidente. No con un tiempo es muy mayor, no voy a poner todo un año anterior en mantenimiento, sino el último mes o los últimos 2 meses, por ejemplo. Para tener una historia de si esa máquina o ese vehículo ya tenía fallas recurrentes, por ejemplo, ¿no? Y ahí también voy a poner qué recomendación acá pinta, ven, mira, canta tu cuaderno. Nosotros estamos dando para mejorar el sistema de gestión. Si la causa fue alguna falta de mantenimiento al equipo, mi recomendación será hacer mantenimientos preventivos y correctivos cada mes, cada 15 días, ¿no? Que de repente antes de prender la máquina se haga una revisión ocular al prender. Se haga una revisión de si cada botón y cada mecanismo funciona o no, y después recién se comienza a elaborar de manera normal. Puede ser una recomendación, ¿ok? Muy bien. A ver. Listo, seguimos. Pensé que estaba escribiendo. Ok, listo. Toda esta investigación, ¿en qué va a favorecer? Identificar cómo mejorar el sistema de gestión, digamos, todas esas causas que propiciaron los accidentes. Mándame tu cuaderno trae pinta. El tema, ¿no? Bueno, no llores por gusto. De mantenimiento, voy a instalar todo un procedimiento de mantenimiento, no solamente en esa máquina, donde ocurrió el accidente. Me daré cuenta que, bueno, todas mis demás máquinas no pasan por un proceso de mantenimiento adecuado, entonces instalaré procedimientos de mantenimiento en todas. Evitaré que haya accidentes o incidentes a causa de faltas de mantenimiento, por ejemplo. Es parte de asegurar, pues, de que estas mejoras se den. Propongo las mejoras y hay que asegurarnos que se den en las fechas que estamos estableciendo, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que es el registro de accidentes e incidentes. Si se dieron cuenta, cuando les mostré el registro y sus datos mínimos, en la última parte decía acciones correctivas, ¿no? Y en qué fechas se tenían que hacer y cuál era el responsable. Si yo digo que voy a implementar un procedimiento de mantenimiento de equipos, se supone que ese procedimiento no me tengo que demorar en implementarlo más de 15 días o un mes. Y ahí pongo, ¿no? Se hará en el mes de junio. Otra mejora de repente, ¿no? Digo, una acción colectiva es una capacitación a los trabajadores sobre cómo detectar anomalías en los equipos de trabajo. Voy a capacitarlos una vez a la semana. No lo puedo dejar solamente en letra, ¿ya? Letra muerta, como dicen. No, tengo que hacer lo que dice ahí. Porque si viene una fiscalización posterior o una auditoría, se van a dar cuenta de esa investigación y van a decir, a ver, usted, señor, investigó muy bien todo ello, sus causas, y acá dice que usted va a establecer una mejora en sus procesos para evitar que vuelvan a ocurrir accidentes. Muy bien, lo que lo hacer. Pero acá dice que usted en el mes de junio ya debió haber hecho sus procedimientos de mantenimiento. Estamos en tiempo. Por favor, presenten esos procedimientos. No lo hizo, porque lo dejó en letra, nada más. Acá dice que usted capacita una vez al mes a sus trabajadores en cómo detectar anomalías en sus equipos. Preséntenme los registros de instrucción de información y capacitación. No las tiene. Entonces, ahí no nos hemos asegurado que se apliquen las mejoras que hemos propuesto. Hay que asegurarse que esas mejoras se apliquen. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vámonos a los métodos de investigación de accidentes. Métodos de investigación. Les he traído 3
de los que más usamos o uso particularmente cuando investigo accidentes, ¿ya? Tratar de ser los más sencillos, ¿ya? Dos sencillos y uno un poquito más complicado, pero que veo mucho en la bibliografía. Yo usualmente utilizo el árbol de causas y el de cascada. Ya. He traído el Chicago o el PES, no lo suelo usar, pero igual estoy yendo para conocimiento. ¿Okay? Primero, el método del análisis de la cadena causal. ¿Ya? Este método está basado en el modelo de causal de pérdidas, el cual pues, quiere pues, de manera simple, ¿no? Comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. Y empieza así. Desde, a ver, vamos a compartir acá el mouse de acá. Aquí está. Empezamos con la última parte. La pérdida. ¿Ya? Hacia atrás, como el cangrejito hacia atrás. ¿Cuál fue la pérdida? Una persona, ya, puede ser que mañana no hay nada. un accidente leve, pero le causó un daño a una persona, una pérdida a la propiedad, tenemos pues un equipo que dejó de funcionar de repente pues hubo una explosión en el equipo, una descarga eléctrica, no causó daño a trabajadores, pero el equipo se malogró. Hay una pérdida en un proceso productivo de repente, o una pérdida ambiental, se ha hecho daño al medio ambiente. Determinamos cuál fue el incidente que causó esta pérdida, un contacto con una energía o sustancia o un hecho inesperado. ¿Qué causa inmediata causó este incidente? Actos subestándares o condiciones subestándares. Las causas básicas que lo generaron, factores personales, factores de trabajo o procesos incorrectos, y cuáles fueron pues esas fallas del control que tienen relación con estas causas. Malos programas, no se implementaron los procedimientos fueron inadecuados, o si se implementaron los trabajadores lo incumplieron, ¿no? Entonces vamos hacia atrás, desde la pérdida al incidente, a las causas y las fallas de control. Y de ahí proponemos las mejoras. Mejora la falla, para que no hayan esas causas básicas, ni esas causas inmediatas, y se eviten incidentes y pérdidas a... Estaría más caro, seguro. Ejemplo, y aquí lo tenemos. Primer ejemplo, pérdida. Una lesión grave en un trabajador, que le dan 50 días de descanso médico. Estamos hablando de algo grave, ¿ya? Este accidente genera un daño económico porque el trabajador no va a trabajar, tengo pues menos productividad, una máquina o un área de trabajo deja de funcionar un tiempo, un daño. En el Perú, ojo, lo dejo eso antes de avanzar. Las normas de seguridad y salud ligadas a la inspección de trabajo señalan que cuando el descanso médico es superior a los 30 días, ya estamos hablando de accidentes muy graves que son equiparados a accidentes mortales para efectos de la sanción al empleador. ¿Ya? Así que si ocurre un accidente a uno de sus trabajadores y tiene más de 30 días de descanso médico, pueden someterse a sanciones como si fuera un accidente mortal. Es lo que dicen las normas de seguridad y salud ligadas a la inspección de trabajo. ¿Ok? Como acá habla de 50 días de descanso, me vino a la mente, pues se los recuerdo, ¿ya? Entonces acá ocurrió un accidente, una lesión grave al trabajador, 50 días de descanso médico le dan, y hay daños económicos asociados. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué llevó a que ese trabajador tuviera esta lesión con 50 días de descanso médico? Hubo un accidente. ¿Cuál fue el accidente? El trabajador se resbala y cae de una altura de 4 metros. Ahora entendemos por qué la lesión es grave, ¿no? Muy bien, pero ¿qué lleva, ¿no? ¿Por qué ocurre este accidente? ¿Por qué el trabajador se resbala y cae a una altura de 4 metros? Encontramos las causas inmediatas. Acto subestándar. El procedimiento correcto es que use equipos de seguridad de protección, equipos de protección personal o equipos de protección individual, son sinónimos. Acá, el acto subestándar es que no usó este equipo de protección individual que debieron.
¿Ok? Y otra acto subestándar, o condición subestándar en este caso, es que el trabajo en altura se hacía en una superficie lisa y de difícil acceso, resbalosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, son un acto subestándar, que es el hecho de no usar el EPP porque el trabajador se le da y no lo usa, él decide, digamos, realiza un acto subestándar, y la condición subestándar, la condición ambiental del trabajo, es porque era una superficie lisa, resbalosa, digámoslo, y de difícil acceso. Siempre para ir hacia atrás preguntamos por qué. Pero ¿por qué no usó el EPI, que es el equipo de protección individual, o EPP si le quieren decir, y por qué pues ese trabajo en altura era sobre una superficie lisa y difícil de acceso? Vamos entonces a la causa básica. Factores personales y factores de trabajo. Faltó factor de trabajo, acá, relacionado no al uso del EPI, una supervisión deficiente. El supervisor no se dio cuenta que su trabajador no usaba el EPI a pesar de que se le había dado. Debió haberle llamado la atención, debió haberle obligado a usar, debió verificar antes de realizar ese trabajo que tuviera su equipo de protección personal. Por ejemplo, una construcción de un edificio, vamos al ejemplo del edificio de 12 pisos. ¿Voy a dejar que los trabajadores suban a hacer el tarajeo del 10º piso sin su arnés, sin su sistema de anticaídas? No. Si ocurre eso, es una falta de supervisión. Pues acá hay una supervisión deficiente. ¿Qué más? Dice, hay una ausencia de procedimientos o normas en trabajo en altura. Este es un factor de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el encargado de hacer eso es el empleador, o sea, el responsable, ¿no? Los funcionarios del empleador. Hay un diseño inapropiado de puestos para operación segura, dice. Pues todo esto es lo que ha causado lo anterior. ¿Y por qué ocurre esta supervisión deficiente? ¿Por qué hay una ausencia de normas en el trabajo? ¿Por qué hay un diseño equivocado de los puestos de operación? Porque hay faltas de control. ¿Cuáles faltas de control? No hay políticas de seguridad, no hay objetivos estratégicos en la empresa, ¿no? El sistema de evaluación de riesgos no ha cubierto todas las actividades. O sea, cuando han identificado los peligros y han evaluado los riesgos, lo han hecho solamente de un área, digamos, pero no de todas las actividades que realiza la empresa. No justo las riesgosas, de repente no las han hecho, ¿no? O han hecho solo las riesgosas y no han hecho lo demás, y en las demás ha ocurrido el accidente, o solo en una área restringida y no han hecho lo demás, solamente para cumplir una normativa, digamos, de algún sector que les pedía. Entonces, y al no cumplir eso, sucedió todo eso. Entonces, vuelvo a repetir. Empezamos con pérdida. ¿Cuál fue la pérdida? Lesión grave, 50 días de descanso. Hacia atrás, con la pregunta del por qué ocurrió. ¿Por qué ocurrió la pérdida? Porque el trabajador se accidentó y cae de 4 metros. ¿Por qué se resbala y cae de 4 metros? Porque estaba trabajando en una superficie pues resbalosa y difícil de acceso, y la lesión la tiene porque no usó el EPP. Pero ¿cómo es posible que no haya usado el EPP y haya estado trabajando en esas condiciones? No hubo una buena supervisión, no hay normas de trabajo, no hay puestos establecidos claramente. ¿Y por qué ocurre eso? Por falta de política de seguridad, carencia de objetivos estratégicos y un mal sistema de evaluación de riesgos, que no se hizo en su totalidad. No es difícil hacerlo, simplemente pregunto ¿por qué? Hacia atrás y hacia atrás. ¿Ok? Siguiente ejemplo, entonces. Vamos acá. Otro ejemplo más con este de causas de pérdidas, ¿ok? O cascada, que también yo le digo, ¿ya? También le dicen cascadas. Tenemos otro ejemplo, una pérdida o lesión. Vámonos arriba. Hay una herida, ¿ya? Inciso, contusa en la mano derecha del trabajador. ¿Pero por qué el trabajador tiene esa herida en la mano derecha? Porque la palma de la mano herida se hirió, mejor dicho, con la punta de un destornillador. Ese fue el accidente, ¿no? El trabajador se hiere la mano con un destornillador. ¿Pero por qué se hiere la mano con el destornillador? Vamos a la causa inmediata, hablamos de actos y condiciones subestándar acá. Condición subestándar o peligrosa es lo mismo, acto subestándar o acto inseguro también es lo mismo, por si acaso, ¿ya?
¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa inmediata? ¿Por qué se hiere la mano con el destornillador? Porque el destornillador no era del tamaño adecuado, agarró uno muy grande o muy pequeño, ya el tornillo tiene una sujeción, digamos que esa sujeción no estaba adecuada, el tornillo estaba gastado, hay una velocidad excesiva por finalizar el trabajo antes del fin de turno. O sea, el trabajador estaba apurado por terminar la chamba rápido, de repente quería hacer otra cosa, y apurado empezaba a atornillar con el destornillador, en un destornillador que tenía ya la cabeza donde se empalma el destornillador, el desarmador que le decimos acá, pues estaba ya gastado, pues eso corre y le corta, le hace la herida en la mano. ¿Ok? Estos son los actos inseguros o actos subestándar. Condición insegura o condición subestándar que lleva a cabo esta herida. El destornillador, ya estamos hablando de condiciones. Antes habíamos hablado de actos, ojo. El trabajador es el que usa un destornillador inadecuado, el que usa un tornillo gastado y el que tiene una velocidad excesiva en el trabajo. Condición subestándar o peligrosa, vamos ya a los factores de trabajo, a lo que te ha ligado a lo laboral netamente, a lo que el empleador proporciona. El destornillador tiene una punta gastada. ¿El destornillador lo lleva el trabajador de su casa al trabajo? No. El empleador le da la herramienta, entonces le está dando una herramienta gastada. Por eso hablamos de condición subestándar. La ranura de inserción en el tornillo del material es muy blando. ¿Quién da el tornillo, los tornillos, el material? El empleador. Por eso hablamos de condiciones subestándar. Muy bien, ¿y por qué ocurre todo esto? Vamos a ver. ¿Por qué el trabajador usó un destornillador de tamaño inadecuado, tornillos sin equipo de protección personal, tornillos gastados, sin una velocidad excesiva? ¿Cuáles son los factores personales que le llevan a tomar esa decisión? ¿Por qué? Ha seleccionado mal las herramientas, no ha evaluado de manera adecuada esa herramienta, ¿no? No tiene un buen conocimiento, ya el conocimiento es deficiente, no está preparado en el uso y selección de herramientas. No lo han capacitado, repite, vamos a ver. Y en factores de trabajo, ¿qué lleva a que ese destornillador esté gastado su punta y las ranuras del tornillo también? ¿No? O qué lleva a que ese trabajador use pues mal las herramientas, factores del trabajo. Los procedimientos de trabajo son inadecuados, no hay una norma, un procedimiento escrito sobre cómo se usan y qué herramientas se usan, que debería de haber, ¿no? Debería establecerse, ¿no? Para efectos de armar, por ejemplo, si estamos armando un mueble, ¿no? El mueble se usa el tornillo tal y destornillador tal, los cuales deberán ser al inicio de la jornada laboral verificados a ver si están de manera adecuada, ¿no? Una verificación de herramientas es obligatoria según las normas. Hay una dirección deficiente, supervisión, digamos, también deficiente, ¿no? No hay instrucciones claras previas al trabajo, porque no hay normas de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo empiezo a trabajar, sobre todo en actividades de este tipo, de construcción, armados, desarmados, mantenimiento, se supone que el trabajador no hace lo que le da la gana, sino que tiene que haber instrucciones previas. Hoy día vamos a hacer mantenimiento de la máquina 1. Antes de hacer mantenimiento de la máquina 1, revisamos las herramientas y decimos los pasos de cómo se van a hacer cada cosa. Al faltar eso, lleva a las demás causas. ¿Por qué ocurren todas estas causas básicas, estos factores personales, estos factores del trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué seleccionó mal la herramienta? ¿Por qué su conocimiento es deficiente? Porque no está capacitado. No tiene formación e información. No hay instrucciones de trabajo diario. No hay procedimientos de trabajo. No hay normas de dirección o supervisión exigiendo instrucción previa al trabajo. ¿Ok? Esto es lo que lleva las causas de esta herida inciso-contusa en la mano derecha del trabajador. Llegué a estas causas. Si llego a estas causas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mis medidas correctivas. Dice formación e información, capacitar al trabajador, hacer procedimientos claros de trabajo, ¿no? Dar normas específicas de cómo trabajar. Con eso, yo voy a evitar que vuelva a haber un accidente igual o parecido de este tipo, ¿no? Otro, acá más abajito. Trabajador con la mano amputada, ¿ya?
¿Por qué se amputó la mano del trabajador? Porque tuvo una herida infectada, ¿no? Se le infectó la herida en la mano. ¿Y por qué tuvo una herida que llegó pues a la infección que tuvo que ser amputada? Porque el trabajador, ocurre acá un acto inseguro, un acto subestándar, el trabajador se vende la herida en su casa sin desinfectarse, no va al médico, ¿no? Y nadie sabía del suceso, nadie informa del suceso, ni sus compañeros que vieron la lesión, ni el mismo trabajador comunica a nadie lo que pasó. Entonces, suma, prevención, el empleador no hace nada porque no sabe que su trabajador se ha accidentado, ¿no? No sabe que el trabajador se cortó la mano, se accidentó, se hizo una herida, y como no sabe, no lo lleva, pues, a hacerse, pues, las medidas de salubridad adecuadas, no lo lleva a un centro médico, y ocurre, pues, al final la infección de la herida. Condición subestándar, no hubo botiquines en la empresa, de repente pues el trabajador no dijo nada, porque si no había ni botiquín, ¿qué me van a hacer? De repente pensó, ¿no? No había tampoco personal calificado en primeros auxilios, ¿no? Que fuera, digamos, también de confianza de todos los trabajadores, que sepan de que hay un trabajador encargado de primeros auxilios que les puede dar, pues, el alcohol, que les puede hacer, pues, una limpieza de herida adecuada, ¿no? Que podría haber evitado la mano amputada. Muy bien. Ok. Hasta aquí, a ver. Ahí está. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, allá no se escucha bien, dice. Ya. ¿Ahora se escucha mejor? A ver, 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha mejor, chicos? Ya. Ahora sí, muy bien. Entonces, respecto a esta metodología de causas, ¿ya? Que preguntamos hacia atrás el por qué. ¿Se entendió la metodología? Es fácil, si se dan cuenta, simplemente es preguntar hacia atrás, ¿no? Empiezo con el accidente así, ¿no? Hubo tal accidente, ¿por qué ocurrió? Vamos con un nuevo ejemplo. Vamos a crearnos un nuevo ejemplo. Una trabajadora de limpieza, ¿no? Se quema la mano con ácido muriático. Ya le da una abrasión de la mano ácido muriático. Preguntamos entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el accidente así? La trabajadora manipula el ácido muriático para limpiar los baños y se le derrama el ácido muriático en la mano, ¿no? ¿Cuáles fueron los actos subestándar o actos inseguros o peligrosos y las condiciones de trabajo inseguras o subestándar que llevaron a esto? ¿Qué creen ustedes? A ver. Si se quema la mano con ácido muriático, ¿qué puedo inferir? ¿Tenía guantes de protección o no? No tenía, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una condición, un acto inseguro, ¿no? La trabajadora no usa el EPP adecuado, ¿no? La trabajadora no sabe cómo utilizar el envase de ácido muriático, también puede ser una causa. Una condición de trabajo. La trabajadora no tiene, por ejemplo, uno es no usarlo. Si le dan y no usa, sería un acto inseguro o un acto subestándar. Si no le dan el EPP, ya estamos hablando de una condición de trabajo insegura o subestándar, ¿ok? Desconocimiento de procedimientos, muy bien, ¿no? Igual. ¿Y por qué ocurre eso? No hay procedimientos adecuados de trabajo, falta de capacitación al trabajador, ¿no? Que tiene que usar el EPP, falta de capacitación en el uso de insumos químicos peligrosos, que es necesario y obligatorio, ¿no? Mejora. ¿Cómo mejoramos esta situación para que no vuelva a ocurrir? Entregar EPP a los trabajadores, capacitar en su uso, capacitar en el uso de ácido muriático, ¿no? De cómo se trabaja con los envases, cómo se debe hacer el procedimiento adecuado de limpieza y hacer una supervisión eficaz, de tal manera que cada día que empiezan a elaborar, hacerles recordar a los trabajadores de limpieza cómo es el uso del material y los equipos, ¿no? Y cómo es el procedimiento de trabajo, ¿ok? Entonces, usar esta metodología no es
nada complicada, si se dan cuenta, es simplemente preguntar hacia atrás por qué, por qué y por qué. Por eso les he dejado ahí 2 ejemplitos para que lo puedan entender. Muy bien, seguimos con el siguiente. El que más me gusta, el más simple, y el que en sí les va a ayudar para hacer una investigación preliminar más que todo, ¿ya? También le preguntamos por qué, ¿ya? Y este es el diagrama de árbol de causas, ¿ya? Vamos a ir construyendo desde el accidente hacia abajo los hechos que van dando lugar al hecho superior. Ya es un diagrama que me refleja la reconstrucción en cadena de los antecedentes del accidente, con conexión cronológica y lógica entre ellos, ¿ya? De manera gráfica me va a visualizar todo lo que hemos hallado como causas de los accidentes, ¿ya? Y se inicia en el accidente, el árbol, y se va remontando hasta donde tengamos que interrumpir la investigación, hasta donde no podamos hallar más causas, digamos, vinculadas al empleador, a un trabajador, ¿ya? Ejemplo, vamos primero con este ejemplo, ¿ya? En una empresa dedicada a la fabricación de pan y situada en las afueras de una población, se efectúa diariamente el reparto de productos fabricados en jornada de noche. La panadería fabrica los panes en la noche y en la madrugada los empieza a repartir a los demás pueblos, ¿ya? Y el conductor repartidor utiliza un camión de reparto de la empresa, y hay un camión establecido para repartir todos los panes a las demás panaderías de los demás pueblos. Ya. El día del accidente, el conductor pone en marcha el camión que siempre lo utiliza para repartir y no arranca el camión, ¿no? Entonces, como no arranca el camión, decide utilizar otra camioneta antigua, pero que también está en el mismo garage, ¿ya? Que también es de la empresa. Como la que él usualmente no funciona, utiliza la otra. La prende y enciende, ¿no? Y lo utilizan, esa excepcionalmente, de manera auxiliar nada más, o sea, no es continuo su uso, tiempo que no la están utilizando. Entonces, esta furgoneta, esta camioneta auxiliar es más pequeña que la que él siempre utiliza, ¿ya? Pero igual ordena que la carguen con todo el pan que hay que repartir, ¿no? A pesar de que se da cuenta que la cantidad de panes que se tienen que repartir es mayor a la habitual, sobrecarga esta furgoneta auxiliar, ¿ya? Porque le da flojera hacer doble viaje, ¿no? Ya. Al salir de la fábrica, el conductor está conduciendo, hay lluvia, ¿no? Y la carretera por donde él usualmente conduce, pues está colapsada. Y decide tomar una carretera secundaria en la que hay pendientes pronunciadas. Ten en cuenta, hay pendiente pronunciada, está con una furgoneta auxiliar y esta furgoneta está sobrecargada. Al descender por la pendiente, los frenos no responden de manera adecuada y choca contra un árbol, resultando gravemente herido. Ya la furgoneta que estamos hablando, la que él utiliza de manera auxiliar y que es la que utiliza en el momento del accidente, no se ha sometido a mantenimiento como el que tiene el camión que usualmente se utiliza, ¿ya? Y cuando se ha revisado esa furgoneta, pues se ha demostrado que los frenos estaban en mal estado, ¿ok? Hasta ahí entendimos el problema. Ahora vamos a pasarlo al árbol de causas. Empezamos. Se empieza con la parte superior. Voy a poner acá, igual, el spotlight, ya está, el punterito. Listo. Listo, aquí está. Ya está. Empezamos con la lesión del conductor, es lo primero que ocurre, ¿no? El conductor está lesionado, está gravemente herido. ¿Por qué el conductor está gravemente herido? Igual como hicimos en el método de la causalidad, ya, o cascada, preguntamos siempre el por qué, para ir en este caso bajando. ¿Por qué el conductor se ha lesionado? ¿Por qué está gravemente herido? Porque choca con un árbol. Muy bien. ¿Pero por qué chocó con el árbol? Porque los frenos de la furgoneta se vaciaron, no respondieron. Ya, y ahora, ¿por qué
es que los frenos de la camioneta se vacían porque no funciona. Y encontramos acá 3 causas, 3 subcausas, vamos a decir, que en conjunción llevan pues a este hecho de que los frenos no respondan. Uno, estaba él pues manejando en una carretera con una fuerte pendiente. ¿Pero por qué manejó en la carretera con fuerte pendiente? Porque tuvo que utilizarla como vía alternativa. ¿Y por qué lo utilizó como vía alternativa? Porque la que siempre usaba estaba colapsada, estaba cerrada. ¿Y por qué esa carretera estaba cerrada? Por la lluvia. ¿Puedo preguntar por qué llovió? ¿Está, digamos, sujeto a la mano del hombre esto? ¿Sujeto al empleador? ¿Él tiene injerencia en la lluvia? No, así que ahí me quedo. Hasta ahí. La lluvia colapsa una vía, el chofer utiliza una vía alterna que tiene pendiente. Esto es parte de que también los frenos no le respondan, choca con el árbol y se lesiona. No es lo único. ¿Cuál es otra causa de que no le respondan los frenos? Los frenos, al hacer revisión de la furgoneta, estaban en mal estado. ¿Pero por qué están en mal estado? Porque esa furgoneta no se somete a una revisión periódica, no ha sido revisada, no ha sido hecha su revisión técnica, como diríamos acá en Perú, ¿no? Aparte, también está en mal estado, se usó siendo una furgoneta en mal estado porque es la furgoneta auxiliar. ¿Y por qué se usó la furgoneta auxiliar? Porque el camión que siempre utilizaban no arrancó ese día, ¿ok? El chofer quiere utilizar el camión habitual, no arranca, utiliza la furgoneta auxiliar que no ha sido revisada previamente y había estado con frenos en mal estado, que ocasiona que no responda a los frenos, que ocasiona que choque con el árbol y la lesión del conductor. Muy bien. Otra causa de que no respondan los frenos es la sobrecarga de la furgoneta, porque habíamos dicho que habían más pedidos de lo habituales, esa furgoneta tiende a ser más chica que la anterior, y la sobrecarga porque no quiere hacer doble viaje. Entonces, un vehículo con bastante peso y en pendiente, se te pueden vaciar los frenos. Es algo, digamos, que se sabe por lógica y comúnmente pasa, ¿no? Entonces, la sobrecarga también es una de las causas de que estos frenos pues se averíen, ¿no? Hay una sobrecarga, ¿y por qué hay una sobrecarga? Porque se quiere evitar un segundo viaje. Y es una conducta propia del trabajador. ¿El empleador quiso que no haya doble viaje? No. El empleador no lo quiso, fue el trabajador el que tomó esta decisión. ¿Ok? Ese es el árbol de causa. Entonces, vámonos acá. Vámonos a los círculos o elipses que están más abajo. Son las causas más primarias, por así decirlo, de que llevan a cabo que ocurra el accidente. Sobre estas es que tengo que poner mis medidas correctivas. Sobre la lluvia, ¿puedo tener alguna medida correctiva? No, así que es inmediatamente algo natural. Sobre la vía colapsada, tampoco. Sobre el uso de una vía alternativa, si no hay otra vía y era la única, tampoco puedo hacer más, ¿ya? Pero lo que sí puedo hacer sobre esta rama del árbol es capacitar a mis choferes en manejo defensivo, por ejemplo, ¿no? Que es una capacitación que se da a los choferes justo para manejar en vías transitadas o en vías pues, que tienen afectación por clima, ¿no? No estaría de nada mal, pues, hacerle una capacitación a los choferes en manejo defensivo, ¿no? Si es que, digamos, fuera recurrente que cada cierto tiempo, pues, se colapse la vía que siempre se usa por causa de factores climáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya. Sobre la otra rama, el camión habitual no arrancaba. ¿Qué puedo hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Mantenimientos periódicos al camión, ¿no? Para que no falle. La furgoneta auxiliar nunca se había revisado o no se revisaba habitualmente. También lo voy a hacer su revisión técnica periódica, su mantenimiento periódico a ambos, de tal manera de que por alguna eventualidad no se pueda usar el camión habitual y se tenga que usar la furgoneta, esté en buenas condiciones para que no me genere el accidente, por ejemplo, ¿no?
O de repente tengo tantos pedidos y puedo contratar un nuevo chofer y pues que ambos funcionen, ¿no? Pero para evitar accidentes, pongo la medida correctiva sobre ellos y hago mantenimientos preventivos y correctivos. Y para evitar esto de la sobrecarga, que hubo un segundo viaje por sobrecarga, ¿qué medida correctiva puedo poner acá? Establecer la capacidad máxima en cada furgoneta. Le pongo su letrero grande ahí y establezco que el trabajador o el chofer que sobrecargue el camión, pues será pues sometido a medidas disciplinarias laborales, ¿no? Porque si hay que hacer más de un viaje, se hace, para evitar la sobrecarga que pueda generar una falla en los frenos, ¿ok? Entonces, en base a las causas primarias que se llega, hemos pues establecido las medidas correctivas. Entonces, el objetivo se logra, investigar, hallar causas y en base de eso establecer medidas correctivas, ¿ok? Muy bien. Vamos con otro ejemplo acá de también el árbol de causas. Acá ya le he hecho, disculpen, con rectangulitos para que entre bien el texto. Muy bien. Accidente. Se quema el soldador, tiene quemaduras. El soldador y 4 operarios también se accidentan y lanzamiento de fragmentos. Quemaduras al soldador, a 4 operarios y lanzamiento de fragmentos. Es el accidente. Debe haber una explosión, pues que ocurre que se queme el que está soldando, ¿no? 4 operarios más salen afectados, que habían estado cerca, y hay lanzamiento de fragmentos que pueden haber dañado a otros trabajadores u otros espacios. Muy bien. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se queman los soldadores, los 4 operarios y hay lanzamientos de fragmentos? Porque ocurre una deflagración, una explosión con llamarada a través de juntas no estancas, ya que cuando están soldando, ¿no? Se crean estas juntas. Muy bien, pero ¿por qué ocurre la deflagración y la explosión? Porque hay presencia de focos de ignidón en atmósferas inflamables, porque hay presencia de atmósfera inflamable y porque hay un aumento brusco en la presión de donde están trabajando. ¿Por qué hay presencia de estos focos? Porque se realiza soldadura en silos. Estamos en un espacio confinado, estamos hablando de espacios confinados, y es una actividad altamente riesgosa trabajar en espacios confinados. Los silos son espacios confinados. La ventilación es escasa, el oxígeno es escaso, la presión es más fuerte. Ojo. Entonces, cuando uno trabaja en silos, tiene que, una de las especificaciones que se dan es que se tiene que asegurar una ventilación adecuada a los trabajadores. Y hacer soldadura en silo es lo más peligroso. A ver, Jacqueline, un ratito, a ver. Jacqueline, sí, dime. Acá tienes la mano levantada, Jacqueline. Ah, ya, fue un error, ya, listo. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Les hablé de los silos que son espacios confinados. Hacer soldadura en silo es una de las actividades más peligrosas que existen. Ya tiende a haber explosiones, pues hay que tener medidas de seguridad bastante estrictas ahí, ¿ya? ¿Por qué ocurre, pues, dice, ¿por qué se hace la soldadura en el silo? ¿A causa de qué se hizo soldadura, pues, en este silo, este espacio confinado? Porque el silo, pues, tenía fisuras, ¿no? ¿Y por qué había fisuras en el silo? Por una soldadura inicial antigua que fue incorrecta y un deficiente control previo a la puesta en marcha de la instalación, ¿no? Entonces, cuando instalaron el silo, cuando lo construyeron, por lo visto lo han soldado mal una parte, y cuando lo pusieron en marcha no se dieron cuenta de ese, digamos, ese daño que tenía ya el silo, que causa estas fisuras después, ¿no? Que después, pues, se tiene que soldar en el silo, crea pues este foco en la atmósfera inflamable y causa la deflagración. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. También la deflagración con llamarada de juntas no estancas también es causada, ¿por qué? Porque hay una presencia de atmósfera inflamable. ¿Por qué hay una atmósfera inflamable? Porque hay presencia de oxígeno comburente, hay combustibles, ¿ya? Y ese combustible
está en el interior del silo. ¿Por qué? Porque hay una descoordinación organizativa que permite la coexistencia de factores de riesgo de incendio en operaciones peligrosas. Oxígeno y combustible. Oxígeno no controlado con combustible, pues fuente de ignición. Acuérdense que la llama, el fuego, es alimentado por oxígeno, ¿no? Si tengo un combustible que se puede en cualquier momento inflamar y encima más oxígeno, de repente están haciendo un sistema de ventilación para los trabajadores, están metiendo más oxígeno, ¿no? Entonces, más este combustible más genera esta presencia de una atmósfera inflamable, pues que termina causando la deflagración. Hay un aumento también en la presión, dice, ¿pero por qué? Porque se trabaja en espacio confinado. Yo les expliqué que en un espacio confinado hay mayor presión. Hay un espacio reducido donde hay una atmósfera presionada. ¿Por qué hay aumento también brusco de presión? Porque hay una inexistencia de forma de aliviar la presión, ¿no? Porque el diseño de instalación de ese silo es incorrecto, no es el adecuado, ¿no? Eso causa, es parte de la causal de esta deflagración. ¿Qué más causó el accidente de la quemadura del soldador? 4 operarios más y se lanzaron estos fragmentos por todos lados, ¿ya? ¿Por qué ocurren tantos daños, digamos, a los trabajadores? Porque el incendio se transmitió a otras áreas. ¿Y por qué se transmitió a otras áreas? Porque había una comunicación entre los silos, una comunicación abierta. Entonces, si un silo explota, pasa este incendio y se transmite a otro silo, ¿no? ¿Y por qué había esta comunicación entre los silos? Porque había, pues, desconocimiento que había que cerrar las válvulas de aislamiento cuando se está operando un silo y estoy haciendo la soldadura, debían haber cerrado las válvulas para que no se comunique, pues, la presión, el aire, la atmósfera con el otro silo. No hay información al encargado de las instalaciones, él no sabía que estaban arreglando uno de los silos, por ejemplo, ¿no? Hay inexistencia de bridas, de discos, de seccionamiento, que son partes que permiten, pues, seccionar una de otra y separar, en este caso, los hilos de otros, y volvemos a que hay un incorrecto diseño de la instalación en el proyecto. Sobre estas últimas se establecen las medidas correctivas, ¿ok? Si el silo fue deficiente desde su diseño, habrá que cambiarlo por completo de repente, aunque ya, bueno, en este caso dudo que exista después de la explosión, ¿no? Cuando se instale uno nuevo, tendrá que cumplir todas las normativas, habrá que hacer una buena supervisión en la compra y la instalación del silo, ¿no? Al operario no se le informó los riesgos. A partir de ahora, cada vez que se realicen estas operaciones, deberán informarse los riesgos, capacitar bien a los trabajadores, ¿no? Y por cada una, si no hay permisos de trabajo, también debo dar permisos de trabajos adecuados, ¿no? Acá se me fue, ¿no? Hay ausencia de control en tipos de trabajo, no existe permiso de trabajo seguro. O sea, el trabajador entró sin que nadie verificara en qué condiciones ingresaba. Entonces, bajo ese aspecto se hace la investigación con el árbol de causas. Muy bien. Tercer método. Vámonos por el método del diagrama de Ichikawa. Les soy bien sincera a ustedes, este método es el que menos me gusta, ¿ya? Yo lo considero un poquito más complicado que el resto, pero hay gente que lo usa bastante, así que igualitos los he traído. Es el método de causa-efecto. Los que han estudiado algo de administración, alguna vez les han enseñado el método del pescado, ¿no? Que es el método de Ichikawa. Es el mismo, se aplica simplemente en la investigación de accidentes de trabajo. ¿Ok? Vamos a verlo entonces. Ya, también llamado diagrama de causa-efecto o espina de pescado, es un método de análisis de causas utilizado para problemas complejos en áreas de calidad, ¿no? Y en la parte de accidentes e incidentes se le ha llevado para analizar también la complejidad de estos accidentes, ¿no? Y saber sus causas principales. Ya, ¿qué se hace? En la cabeza del pescado se pone el suceso, el efecto de investigar, el accidente en sí. Después se realiza una categorización. Cada espina principal va a tener una categoría. Una va a ser materiales, otra máquina o equipos. Otra espina principal va a ser métodos de trabajo.
Otra espina va a ser mano de obra o personal. Y otra espina va a ser medio ambiente y condiciones ambientales. Ahí tenemos, entonces, 5 espinas, conocidas como las 5 M's. M de material, M de máquina, M de método de trabajo, M de mano de obra y M de medio ambiente. 5 espinas principales. ¿Ya? Y las causas secundarias se establecen a través de flechas que van a terminar en cada espina, ¿ya? Quedando de la siguiente forma. Esa es la espina que es la que tiene que terminar el diagrama de la investigación que están haciendo. La cabeza del pescado es el accidente en sí, ¿ok? Tenemos las espinas principales, 5, máquinas, mano de obra o personal, materiales, métodos o procedimientos de trabajo, medio ambiente, condiciones ambientales, ¿ok? Cada espina principal siendo 5. Y espinas menores o secundarias, tenemos espina secundaria y espinas menores con las subcausas que llevan a esta causa principal. ¿Ok? Ejemplo, se ha traído también un ejemplito. ¿Ya? En este ejemplo, por ejemplo, hemos puesto solamente 4 espinas. Medio no se ha considerado. ¿Ok? En este ejemplo no se ha considerado. Son 5 espinas que se pueden llegar a tener, las 5 no son obligatorias de ponerlas, por si acaso, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el accidente? Un trabajador caída por el hueco entre 2 plataformas en una zona de cambio de máquina, ¿ya? Tenemos métodos, mano de obra o persona, máquina o equipo, materiales, ¿ok? Vámonos a persona o mano de obra, una de las causas relacionadas con el trabajador mismo. ¿Por qué se cae por el hueco? Porque no conoce bien cómo hacer su operación. ¿Pero por qué no conoce cómo hacer bien su operación? Sigue esta espina de acá. Es la primera vez que realiza esta operación. ¿Cómo que es la primera vez? ¿Por qué es la primera vez? ¿Por qué no conocía la operación? ¿Por qué es la primera vez que la realiza? No hay un procedimiento escrito del cambio que tenía que hacer, ¿ya? Es la primera vez que realiza porque no había ningún operario con experiencia y le han dado a ese trabajador para que lo haga, ¿ok? Entonces, si no había un operario con experiencia, ¿por qué no se ha tutorizado la incorporación de operarios nuevos? ¿Por qué no hay operarios nuevos? Porque no se han respetado los periodos de formación de los trabajadores, ¿ok? Entonces, llegamos al final de que no hay una buena formación e inducción, no hay personal nuevo capacitado, no hay procedimientos de trabajo, digamos, escritos, y los trabajadores que usualmente laboran tienen experiencia empírica, ¿no? Entonces, ese es el trabajador por primera vez labora, no conoce bien la operación, y por eso es una de las causas de que caiga por el hueco. Vámonos al método, a los procedimientos de trabajo, como causa de este accidente. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué cae? Porque hay un posible desequilibrio al manipular manualmente la placa de cambio de 18 kilos. ¿Y por qué ese desequilibrio manipula esta máquina? Vámonos acá. Por esta de acá, por esto de acá. La manipulación manual de la placa, sacarle la torre y llevarla hasta la zona en la que se dejan los materiales del cambio y colocarla en el suelo. Esa es la manipulación que tienen que hacer y que ha causado de posible desequilibrio. ¿Pero por qué tiene que hacer una manipulación manual? Porque no hay un sistema de manipulación mecánica. ¿Y por qué no hay un sistema de manipulación mecánica? Porque no se ha estudiado la posibilidad pues, de implementar este sistema mecánico. ¿Ok? De repente no hay dinero, simplemente no lo han, en este caso, no lo han tomado en cuenta de sistematizar o mecanizar pues la manipulación de cargas, ¿no? Eso es la causa por método. A los equipos. Acá en equipo no tengo tampoco ninguna espina, por lo tanto, no es una causa, dice. Material, dice que otra de las causas es el material. ¿Ya? ¿Por qué se cae?
El trabajador, porque hay una altura de caída de 55 centímetros, no hay barandilla, porque no le exige la norma, hay una pisada invasiva al borde de la plataforma de trabajo, una operación realizada en la proximidad del borde de la plataforma. ¿Por qué ocurre esto? La plataforma llega hasta un motor, el motor imprime ampliar la zona cercana al hueco, ¿no? La plataforma tiene una pequeña bolladura en el borde, se colocan piezas que se cambian fuera de la zona de paso, en partes laterales, hay que dejar material en esta zona dado que las proximidades de la caja son zonas de paso de los operarios que están realizando cambios, entonces esto lleva a que el trabajador tenga un espacio de trabajo reducido cerca al borde que lo lleva pues a caer por el hueco, ¿ok? Esta es entonces el método de Ichikawa o método de pescado, también conocido. Muy bien. Ahora sí, hemos hablado de las causas. Hemos estado hablando de las causas básicas, causas inmediatas, los actos subestándar, ¿no? ¿Cómo los clasificamos bien? Porque yo les he dicho de manera general cuando hemos estado explicando los ejemplos. Ahora sí les voy a enseñar cómo saber qué cosa es una causa básica, qué cosa es una causa inmediata, acto subestándar y condición subestándar. Muy bien. Causas inmediatas, las más próximas al accidente, por algo son inmediatas, ¿ya? Son las que se materializan más próximamente al accidente, relacionadas con condiciones materiales y ambientales del puesto de trabajo. Esas son las condiciones inseguras. Y las relacionadas con acciones personales, conducta del trabajador, pues que ha intervenido en el accidente, actos inseguros. Condición insegura o subestándar relacionada al puesto de trabajo, condiciones ambientales y materiales, actos inseguros, acuérdense, ¿quién actúa? El trabajador, es su conducta, ¿ya? Acción personal que realiza el trabajador. Y acá les he enlistado los que más se utilizan y los más comunes, ¿ya? Es más, los formatos que se utilizan para las investigaciones de accidente ya vienen impresas y los utilizamos como guías, ¿ya? Ubicamos uno de los actos en la lista, una de las condiciones y las utilizamos. Causas inmediatas. Se dividen en dos. Actos inseguros relacionados a la persona, conducta, vuelvo a repetir. ¿Cuáles son esos actos inseguros? Operar equipos sin autorización. Ese trabajador no está autorizado para manejar ese equipo, pero lo utiliza. No señalado a advertir, de repente el trabajador del costado sabe que la máquina no funciona bien y no le advierte a su compañero. Fallo en asegurar adecuadamente, de repente el trabajador de mantenimiento está haciendo mantenimiento a un equipo, ¿ya? Y se va un rato al servicio, no deja ningún letrero, ninguna señal de advertencia que ese equipo esté en mantenimiento, viene el trabajador del siguiente turno, piensa que su máquina está bien, la prende y causa una descarga eléctrica, ¿ok? Operar a velocidad inadecuada, muy rápido, porque está apurado, como en el caso que vimos en uno de los accidentes que estábamos verificando con esto de las causas de la cascada, ¿no? Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, a propósito. A veces, por ejemplo, sobre todo cuando se hace el mantenimiento de equipos, se manejan llaves de control. El que hace el mantenimiento del equipo, como tiene que bajar la palanca de electricidad, desenchufar el equipo, y de repente es un equipo en el que tiene que meterse dentro de él para hacer el mantenimiento, si alguien no sabe que el trabajador está dentro, prende el equipo y chao trabajador, ¿no? De repente es un trabajador, una máquina que tritura de repente. Entonces él lo desenchufa, pero ¿cómo uno puede venir? No es chispa, se ha desenchufado, lo enchufa, lo prende y chao trabajador. Ponen señales, ¿no? Ponen una llave sobre el interruptor que evita que ese interruptor se conecte, el enchufe, mejor dicho, se conecta a un interruptor. Y la llave, el seguro, lo tiene el mismo trabajador que hace el mantenimiento. O si trabajamos con palancas de luz, ¿no? El que hace el mantenimiento le pone una llave de seguridad a la palanca de luz de tal manera de que nadie la puede subir, levantar la energía hasta que el trabajador de mantenimiento venga y él mismo saque el candado a la palanca, ¿no? Pero ¿qué tal si un trabajador a propósito pone fuera de ese servicio los dispositivos de seguridad? ¿No? Es un acto inseguro. O elimina el dispositivo de seguridad.
usar equipos defectuosos a sabiendas, usar equipos de manera incorrecta, ¿no? Emplear mal, usar mal, o no usar el EPP que le ha dado el empleador, instalar la carga de manera incorrecta, el hecho de cargar, ¿no? Cargar mal, almacenar cosas de manera incorrecta, almacenar el filo de los andamios y pueden caer, levantar objetos de manera incorrecta, a pesar que se les enseña, lo levantan mal, adoptar posiciones inadecuadas, hacer mantenimiento de equipos mientras se encuentran en marcha, ¿no? Hacer bromas pesadas con herramientas, con equipos que termine pues en un accidente, trabajar bajo influencia pues de alcohol y drogas es un acto inseguro. Condiciones peligrosas relacionadas a las condiciones de trabajo y ambientales del centro de trabajo en sí. Protecciones y resguardos inadecuados. Estoy en una máquina que un torno, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está en una tornería, tiene que haber una guarda, le llaman, para que las manos o el cuerpo de la parte superior no ingrese a la parte del torno y te jale y te aplaste, ¿no? El rodillo te jale. Entonces, esa guarda puede no estar, de repente la han sacado, o de repente está endeble y pues simplemente se cae, ¿no? O los EPPs que dieron no son los correctos, o sea, ya no es culpa del trabajador, el trabajador los usa, pero no son los correctos, o son insuficientes, no les han dado el EPP total que necesita, ¿ya? Igual con las herramientas de protección. Hay un espacio limitado para que el trabajador pueda desarrollar su trabajo, no hay señalización adecuada, hay peligro de explosión e incendio, no hay orden y limpieza en el trabajo, hay gases, polvos, humos, emanaciones metálicas, vapores, ruidos, todo eso, condiciones ambientales, exposición a ruido, a radiaciones, temperaturas altas o bajas, iluminación excesiva, ventilación insuficiente, son parte de las condiciones peligrosas. Estas son las causas inmediatas. Actos inseguros, condiciones peligrosas. Por actos inseguros van a venir factores personales. Por condiciones peligrosas van a venir factores de trabajo, que son parte de las causas básicas, ¿ya? Son fallas en el sistema de prevención, que pueden ser de carácter personal, factores personales, ¿ya? Que van a tener una relación con los actos peligrosos. O factores de organización de trabajo, factores de trabajo que van a tener relación con las condiciones peligrosas. ¿Ya? Las causas básicas, ¿para qué ayudan a identificarse? Para ver por qué las personas realizan actos inseguros. ¿Ya? Un trabajador no puede ejecutar un procedimiento adecuado de trabajo si no se le enseña ese procedimiento, ¿no? En los actos inseguros decimos, no usar el procedimiento de trabajo. ¿Pero por qué no lo usó? Porque un factor fue que no estuvo capacitado de repente, ¿no? Porque hay condiciones inseguras, no hay instrucciones adecuadas acerca de cómo usar los equipos, los materiales, las instalaciones, o se ponen en marcha a instalaciones, o se quieren sustancias pues, peligrosas, o no son contratados de manera adecuada. Para eso me sirven las causas básicas. Y aquí está la relación de causas básicas. Factores personales. Si yo digo en las anteriores que operan sin autorización, no aseguran adecuadamente, a velocidad inadecuada, usan equipos defectuosos de manera incorrecta, qué sé yo, puede estar ligado a estos factores personales, a que su capacidad es inadecuada, fisiológico, mentalmente, no tiene conocimiento, usa mal las herramientas y los equipos porque no sabe cómo usarlos, no se le ha capacitado, no tiene la habilidad para usarlos, o tiene estrés. Puede ser que haya factores externos que le estén dañando, o incluso internos, ¿no? De repente, pues, hay bullying, le causan estrés, o de repente en su hogar, pues, tiene algún problema familiar fuerte que le ocasiona estrés, ¿no? Económicos, ¿no? Ese estrés también le va a hacer que se distraiga, piense en otras cosas, no esté atento a su trabajo y puede ocasionar un accidente. Hay una motivación inadecuada, dice, ¿no? No está motivado para trabajar porque el sueldo es muy bajo, porque está presionado, porque el jefe no le grita cada rato, ¿no? Factores de trabajo, liderazgo y supervisión insuficiente. No supervisan lo que hacen los trabajadores,
o el liderazgo es el equivocado, no es líder, ¿no? Sino un gritón, que de paso lo motiva inadecuadamente. Ingenierías en los procesos inadecuadas, ¿ya? Adquisiciones incorrectas, adquiero equipos de protección que no son los adecuados, máquinas que no son las adecuadas, mantenimiento inadecuado de los equipos, de los vehículos, herramientas, equipos y materiales gastados porque son los inadecuados, normas de trabajo, procedimientos deficientes que no, pues, coberturan todos los trabajos que tienen que realizarse, ya uso y desgaste de los equipos, están desgastados y no los cambian, y abuso y mal uso de las herramientas de trabajo, de los procesos, o los mismos trabajadores, que si están capacitados por una cosa, los uso para que hagan otra, ¿no? Son parte de estos factores. Esta lista les va a servir bastante para hacer su investigación de trabajo, para hallar las causas. No son las que más se utilizan y casi todas se enmarcan en estas dos. En esta de acá y en esta de acá. ¿Ok? Muy bien. Ok. Si ya encontré estas causas inmediatas y básicas, si digo ya que el trabajador utiliza mal las herramientas porque no está capacitado, porque las herramientas también son las inadecuadas en el procedimientos de trabajo. Muy bien. Pero eso es porque el sistema de prevención de riesgos está mal. Hay algo que está fallando en ese sistema de prevención. No se ha hecho bien las directrices, no se han hecho bien los procedimientos, no se hace una buena compra en las adquisiciones de herramientas adecuadas, ¿no? La capacitación en la inducción desde el comienzo está mal, de repente también recursos humanos, ¿no? Me contrata personal no calificado. Entonces, esto es parte del sistema de prevención de riesgos laborales, ¿ya? De mi sistema de gestión. Estoy haciéndolo mal. Entonces, ya tengo que hallar las causas en el mismo sistema. ¿Cuáles son las fallas en el sistema de prevención? Mala planificación, mal adiestramiento en la gerencia, hay una mala evaluación de los riesgos, hicieron el hiper mal. Las inspecciones que se tienen que hacer no se hacen de manera adecuada, los procedimientos de trabajo son deficientes, las investigaciones se han hecho mal de accidentes, y por eso este es el accidente más grave de repente, porque las anteriores se hizo mal. De repente tengo un trabajador que se cayó de 4 metros de altura, que habíamos visto uno de los ejemplos anteriores, pero de repente hace tiempo ya hay trabajadores que se han resbalado en ese andamio, en esa superficie. Pero como no lo investigamos, ocurre lo de ahora, ¿no? Procedimientos, planes de trabajo deficientes, malos reglamentos, no hay un buen sistema de capacitación, una vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Qué tal si está trabajando un trabajador en altura, normal, y de pronto se me desmaya y cae? No se tropezó, ¿ok? Sino que se desmayó. De repente tiene colesterol alto, presión alta, no le hemos hecho una vigilancia de su salud, ¿ya? Malos controles de ingeniería, los trabajadores no los motivamos a participar y consultar, a hacernos, pues, entender dónde están los riesgos, ¿ok? Mala coordinación, contratación y colocación de trabajadores que no son, pues, los adecuados, recursos humanos no funciona, y mala adquisición de equipos. Todo eso son fallos en mis sistemas, que llegan, al final, al accidente. Y desde el accidente estamos retrocediendo para ver cuáles son las causas, al final, pues las principales que me van a llevar a establecer mis medidas de control. Entonces, enlazamos las causas. Todo lo que hemos hablado antes lo tenemos que enlazar. Primero, causas inmediatas por las cuales se materializó el accidente. Las causas básicas que llevaron a esas causas inmediatas. ¿Qué falló en mi sistema? En base a esas causas, y de ahí, ¿cómo corrijo mi sistema? Establezco medidas correctivas. Ejemplo, tenemos un trabajador que ha sufrido la amputación de su mano derecha al ser atrapada la mano por los órganos de transmisión, la correa de transmisión de un motor, ¿ya? Ahí tenemos la correa de transmisión, le ha jalado, pues ya le atrapó la mano y ahí le echó mano. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas inmediatas? El operario apoyó la mano por distracción en el elemento móvil. Distracción. ¿Ya? ¿Qué causas básicas llevaron esa causa inmediata? Pues sus extremidades superiores, pues, eran accesibles a esas partes móviles. ¿Qué faltó? Las guardas, ¿no? Habíamos hablado de falta de guardas, ¿no? Entonces sus extremidades superiores acceden a la zona en la que la correa se une con la polea, que son elementos en los que se produce el atrapamiento de la mano.
Entonces, ¿qué falló en mi sistema de gestión, mi sistema de prevención de riesgos para que esto ocurriera, ¿no? Para que el trabajador acceda a sus extremidades a la correa, no porque estaba distraído, pues que no existía un sistema de control en las condiciones de trabajo, un chequeo de la condición de la maquinaria antes de usarla y poder observar que carecía de carcasa protectora, justo lo que estábamos diciendo, no tenía guardas. Entonces, no había, digamos, un procedimiento de control que chequee la máquina todos los días antes de usarla para ver que esté en óptimas condiciones. No habíamos hecho eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Colocar una nueva carcasa protectora y dejarla ahí nomás? No, porque de repente la siguiente que se cae nadie advierte y otra vez se causa un accidente. No. Poner la carcasa, ya para impedir que un próximo trabajador ingrese a sus manos a la zona peligrosa de la máquina, y establecer un procedimiento para que de manera periódica se evalúe la máquina y los riesgos, ¿no?, de esa máquina, diariamente, semanalmente, de acuerdo a su uso. ¿Ok? De repente también acá falta establecer un procedimiento para que los trabajadores alerten ante algún tipo de funcionamiento inadecuado de la máquina también, ¿no? Puede ser una medida correctiva más, ¿no? Entonces, todas estas causas al final me llevan a establecer mejoras a mis procesos. ¿Ok? ¿Qué medidas preventivas? Las que más se tienen que hacer. Inspecciones periódicas. Semanales, mensuales, de acuerdo al tamaño de la empresa. Por áreas, también se pueden hacer. Vamos primero a las áreas más riesgosas para hacer las inspecciones más frecuentes, ¿no? Comprobar que las medidas preventivas se han establecido en la evaluación de riesgos, ¿ok? Cuando hago mi hiper, establecer que hay medidas preventivas en el hiper, ¿no? Sobre todo en los controles, ¿ya? En la organización, ¿no? Hay que hacer, pues, que se trabaje de manera adecuada, ¿ya? Que se hagan reparaciones adecuadas a los equipos, ¿ya? Controlar los métodos de trabajo, hacer procedimientos de trabajo adecuados, ¿ya? Por ejemplo, acá les pongo, ¿no? Si se hace descarga de sustancias peligrosas, como líquidos inflamables, ¿no? Hay que establecer un procedimiento cuando se van a pasar de una cisterna a otra, o de una cisterna a los depósitos de almacenamiento, ¿no? Son parte de la organización del trabajo, establecer procedimientos por cada trabajo, sobre todo los riesgosos, ¿no? Saber también de la salud de los trabajadores, ¿no? Establecer una vigilancia. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece obligatoriamente hacer la vigilancia de salud. Y ahora con esto del COVID-19 aún lo exige más. Ya tenemos que hacer un monitoreo de la salud de los trabajadores. Y si tienen alguna enfermedad o tienen algún padecimiento o algún factor de riesgo, si ese factor de riesgo está ligado a las labores que hace conmigo o no, por ejemplo, ¿no? Que un trabajador tenga colesterol alto le va a afectar, digamos, trabajar en una central telefónica, habría que evaluar eso, ¿no? Un trabajador diabético me puede trabajar en construcción civil, también que hay que evaluar eso, ¿no? Si está sometido a riesgos altos, si tiene un accidente, va a ser más difícil su recuperación, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se tiene que ver la salud de los trabajadores. Si mi centro de trabajo está en un lugar donde hay bastante contaminación por productos químicos, hacer el monitoreo de si eso les afecta a su salud o no, ¿ok? Eso sería todo respecto a esto. Ahora vamos entonces, chicos, a las preguntas. A ver. Listo. Hasta aquí. ¿Se entendió la charla o no se entendió? Investigación. Primero, ¿el objetivo es hallar culpable? No. Es hallar las causas. ¿Para qué hallamos las causas? Para establecer medidas correctivas. Y esas medidas correctivas tienen que estar ligadas a cambios de procedimientos de trabajo, a cambios en el sistema de gestión, hacer una mejora continua. No sé si ustedes ya han hecho el módulo de lo que es la implementación del sistema de gestión. No estoy segura. Si ya han hecho ese módulo, deben haber visto que hay diferentes pasos en el sistema de gestión, ¿no? Si no me equivoco, son 5. Empezamos con la política, organización, planificación y ejecución, evaluación y mejoramiento continuo, ¿no? Y en evaluación está la investigación de accidentes de trabajo, ¿ya? Evalúo cómo está mi sistema, porque cada vez que hay un accidente y lo investigo, determino causas, ¿no? Y en base a eso establezco
medidas correctivas, y esas medidas correctivas son parte de la mejora continua que se tiene que hacer. Ahí establezco qué está mal. Se me accidentó el trabajador atornillando pues los tornillos en los muebles que estamos ensamblando, porque el tornillo está desgastado, es muy pequeño y los tornillos también están gastados, el destornillador y el tornillo están gastados, y pues es un chiquillo que encontré por ahí, no está capacitado, recién está aprendiendo, es un aprendiz. Entonces ahí tengo que establecer medidas correctivas, ¿no? Hacer una inducción a cada operario que entre, capacitarlo, ¿no? Hacer una inspección de las herramientas que tengo, de los materiales, y poder adquirir los que estén en mejores condiciones, ¿no? El trabajador se cayó de 4 metros, ¿no? Y se accidenta, se cae porque el piso estaba resbaloso a esa altura, ¿no? No había guardas de seguridad, no había barandas, y encima no tenía sistema de protección anticaídas, ¿no? Medidas correctivas, dar EPP anticaídas a todos los trabajadores, poner barandas, ¿no? Rosapiés para evitar que caigan las herramientas, también, por ejemplo. En el caso del señor de la panadería, el chofer, ¿no? Furgonetas, se tiene que estar, o las camionetas que le decimos, tienen que estar, pues, sus revisiones técnicas continuas, ¿no? Establecer topes máximos de peso en cada camión para evitar la sobrecarga, también, ¿no? Era parte de lo que habíamos llegado a la conclusión. Entonces, a ver, dice, todo accidente o incidente merita presentar un informe respectivo, sobre todo en el caso de los leves. No, los informes de accidentes de trabajo suelen ser de los moderados para arriba, cuando hablamos del comité y todo lo demás. Pero todos los accidentes, así sean leves o incidentes, tienen que estar registrados en tu registro de incidentes y accidentes. Y al registrarlo, vas a hacer la investigación. Ahí te va a pedir las causas, te va a pedir la descripción de los hechos. Entonces, si bien no hay un informe anexo, el informe es parte misma del contexto de ese registro. ¿Ok? El registro que les mostré es el registro con los datos mínimos que la norma exige. ¿Ya? Entonces, eso les va a permitir llenar todo. Con el registro, Fiorella, eso de todas maneras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, chicos, que tengan hasta aquí? ¿Quedó todo claro o en verdad no se entendió nada? Hay unos que han entrado después. Las diapositivas de ahora son las que voy a compartirlas también en el acceso que ustedes tienen para que puedan pues bajarlas. Ya el IPC les va a hacer el acceso para que ustedes puedan también acceder al video del día de hoy. ¿Ok? Les quiero pasar el número de la resolución de los registros SST. Es la resolución ministerial 050-2013-TR, ya, resolución ministerial 050-2013-TR, ahí está el formato de todos los registros de seguridad y salud en el trabajo, ya, con sus datos mínimos. El que les presenté, de ahí lo he sacado, ya, ahí está el formato establecido, ustedes si quieren le pueden aumentar más cosas, no hay problema. De todos los 8 registros de seguridad y salud en el trabajo, está también la metodología del IPRC, y también está un modelo de cómo hacer su plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Es algo que el Ministerio de Trabajo lo hizo en el 2013, lo publicó, y sirve nuestra guía hasta el día de hoy, ¿ok? Ya dice, si los registros pueden ser físicos o pueden ser digitales. Pueden ser digitales. Hubo una modificación en la norma y permite la digitalización de los registros, no hay problema. ¿Ok? Lo único que pide la norma es que se asegure que no se haga una edición posterior. O sea, si tú registras el accidente con todos los datos, el día de hoy, digamos, el accidente fue el mes pasado, pero ya hoy día terminas tu informe, ese registro, todo, no tiene que haber dudas de que después lo vayas a cambiar. ¿Ok? Eso es lo único que pide la normativa. ¿Ya? Las diapositivas, no se preocupe, Luz, les voy a pasar al acceso que tienen por el IPC. ¿Ya? No hay problema, lo voy a descargar y la voy a subir para que tengan todos acceso. Ahí, los formatos y la metodología, resolución ministerial 050-2013-TR. RM 050-2013-TR. ¿Ok? O la buscan nada más como resolución registros SST en Google y es la primera que les va a salir. ¿Ok? Listo, chicos.
Ha sido en verdad un gusto compartir con ustedes la charla. Espero que haya servido bastante y hasta una próxima oportunidad. Finalizo. Ya un gusto conocerlos, aunque sea por chat. Muchas gracias. Hasta luego.